la parte, ¿cierto? Número 3. ¿Ah? La parte número 3 de la guía que hemos estado viendo, ¿cierto? Que son los fundamentos de los sistemas de potencia. Ahí estamos, ¿cierto? Habíamos quedado en eso, la clase de ayer estuvimos viendo todo lo que los sistemas de generación. ¿Ah? Ahí vimos una multitud de sistemas, ¿cierto? Y algunas formas de cómo funcionan. Y ahora nos corresponde ver lo que son los sistemas de transmisión y sistemas de distribución, como les había dicho el día de ayer. Esto lo estamos viendo a grandes rasgos, ¿cierto? Una introducción, de tal forma de después ir acabando y revisando ya más fuerte lo que son las líneas de transmisión, con sus conductores, sus componentes, lo que son los sistemas de distribución también, aéreo subterráneo y todo eso, más en detalle, ¿cierto? Para conocer bien. Este ramo, ¿cierto? Se llama redes y subestaciones, por lo tanto, es hacia allá donde tenemos que ir apuntando en el conocimiento. Vamos a partir entonces con las líneas de transmisión, ¿cierto? Que bien sabemos, de acuerdo a lo que ya hemos estado viendo, ¿cierto? Que las líneas de transmisión lo que hacen es tomar, por decirlo tomar, ¿cierto? Pero grandes bloques de energía, de potencia, y trasladarlo a los centros de consumo, a los grandes centros de consumo, las ciudades, los pueblos, ya también las grandes industrias. Para eso, ¿cierto? Hay varios niveles de voltaje. Hay una nueva norma técnica, creo que ustedes bien lo saben, que tiene que ver donde se declaran cuáles son todos los voltajes a niveles de transmisión. Y ahí se dice que son todos los niveles mayores a 23 kilovolts, ¿eh? Mayores a 23 kilovolts, y ahí también se incorpora lo que es la corriente continua, ¿eh? La corriente continua. Eso en el nuevo pliego técnico. Ahora, ¿cómo se caracterizan o clasifican las líneas de transmisión? Tienen que ver mucho con el largo de la línea. Se dice que son líneas cortas cuando llegan hasta los o inferiores a 80 kilómetros, líneas medias de 80 a 240 kilómetros y líneas largas cuando son mayores a los 240 kilómetros, 240 y más, ¿cierto? Más o menos lo que sea. ¿Y por qué se hace esta clasificación? Porque la forma de cálculo, ¿cierto?, de sus parámetros, lo que son las transferencias de potencia, lo que son los voltajes, las impedancias y todo eso, es bastante diferente la forma de cálculo. ¿Ah? Se ocupan diferentes fórmulas y es por eso que se hace un poquitito esta clasificación. Lo que nosotros vamos a ver, lo que son los cálculos de líneas cortas, ¿ah? Y ahí vamos a aprender a usar unas tablitas que se utilizan de un conductor ACSR, ¿cierto? Que son aluminio reforzado en acero. Eso es lo que vamos a ir viendo. Bueno, ahora pasando un poquitito a algunas subestaciones eléctricas, hay de varios tipos. Yo voy a explicar rápidamente para qué sirve cada una de ellas, ¿cierto? Las subestaciones elevadoras toman lo que son los voltajes de generación, normalmente son en media tensión y lo elevan a niveles de transmisión. Tenemos las reductoras que obviamente hacen el proceso inverso, ¿cierto? O sea, tomar las líneas de alta tensión, las tensiones, y reducirlas ya a, por ejemplo, a niveles de subtransmisión o a niveles de media tensión. Tenemos las compensadoras, que son aquellas subestaciones, ¿cierto?, que en el fondo compensan lo que son pérdidas de voltaje, a través de cambiadores de tap, bancos de condensadores, ciertos reactores. Hay varios sistemas. Subestaciones de maniobra o switcheo, que son las subestaciones en el fondo que se dedican a hacer transferencias de carga, por ejemplo, abrir, cerrar circuitos, redistribuir, ¿cierto?, lo que son las cargas. Tenemos las principales del sistema de distribución, que básicamente lo que hacen estas subestaciones, ¿cierto?, es tomar lo que son la alta tensión
y reducirlo a nivel de media tensión. ¿Ah? Media tensión, de acuerdo al nuevo pliego, es de los 1000 o sobre 1000 hasta 23.000 volts. ¿Ah? Eso es lo que se considera como niveles de media tensión. También se le llama distribución primaria. Tenemos las subestaciones de distribución, ¿cierto? Que son esas que están en las calles, que hacen, ¿cierto?, reducir los niveles de media tensión a baja tensión. En algunos casos se ocupan subestaciones que son monofásicas. Eso quiere decir en baja tensión sale fase y neutro. Y en algunos casos son las trifásicas, ¿cierto?, en 380 volts, ¿ah? 380 volts. Tenemos las subestaciones rectificadoras. Estas se están ocupando mucho en Chile en este momento, que lo que hacen es rectificar la corriente alterna a corriente continua. Transforman la corriente alterna a corriente continua, por ejemplo, en el metro. El metro funciona con corriente continua. ¿Ah? Más o menos para darles un ejemplo, lo que son las ferrocarriles. Ferrocarriles también funcionan con corriente continua. Tenemos también las subestaciones inversoras, que lo que hacen, ¿cierto?, es cambiar la corriente continua en corriente alterna. ¿Ah? Hay hartos ejemplos de esto. ¿Ah? Por ejemplo, lo que es la generación distribuida, lo que son sistemas de estos fotovoltaicos en las casas, por ejemplo, ocupan un inversor, ¿cierto? Que lo que hacen es la corriente continua que se está generando en estos paneles, la transforman en corriente alterna para poder inyectarla en la casa, por ejemplo, o si funcionan en paralelo con la red de distribución, se conectan previo sincronismo, ¿cierto?, con todo lo que tiene que ver con esas redes, ¿ah? Las redes de distribución en baja tensión, básicamente. ¿Ah? Por lo tanto, ahí hicimos una breve descripción de la función de cada una de estas subestaciones. Bueno, tenemos la baja tensión, que como les decía, llega al kilovolt. Sobre el kilovolt hasta los 23 kilovolt es lo que definíamos como media tensión. Sobre los 23, ¿cierto?, hasta los 66 se le conoce como niveles de subtransmisión. Y también la transmisión propiamente tal, estamos hablando de los mayores a 66, ¿cierto?, que son 110, 154, tenemos 220, 500 kilovolts. ¿Ah? Tenemos ahí diferentes niveles para lo que es los niveles de transmisión. Dice, definiciones de los sistemas de distribución. ¿Qué podemos decir de los sistemas de distribución? En las normas se les conoce como distribución primaria y distribución secundaria. ¿Ah? La distribución primaria es básicamente lo que es todo lo que es media tensión, y la distribución secundaria es lo que es la baja tensión. Eso a como gran definición, ¿eh?, de esto. En baja tensión tenemos 220, 380, a pesar de que ahora en el nuevo pliego técnico aparecieron dos niveles más, ¿cierto?, de tensión en baja, que serían, me parece que son 440 y 660 volts entre fases. ¿Ah? Yo no sé dónde se ocupan esos, pero están ahí en la nueva norma técnica. Clasificación de los sistemas de distribución. Acá tenemos los que son del tipo aéreo. Eso quiere decir que todas las redes van en postes, por ejemplo. Tenemos el sistema subterráneo, que se ocupan cámaras, se ocupan canalizaciones, lo que conocemos como los ductos, equipos que son mayoritariamente, obviamente, bajo tierra, y eso se hace la distribución a los hogares también en forma subterránea, ¿ah?, por medio de ductos. Y los mixtos, ¿cierto?, que son una mezcla de los dos anteriores, ¿ah?, aéreo, subterráneo. En Santiago, por ejemplo, tenemos mucho sistema aéreo, tenemos mucho sistema subterráneo también, y mixto también, ¿cierto?, que las interconexiones entre los otros. ¿Qué tipos de clientes podríamos decir, o tipos de carga? Tenemos las residenciales, comerciales, industriales. En las zonas urbanas, básicamente serían esas. Y en las zonas rurales, ¿cierto?, tenemos las cargas domésticas, que es similar a lo que es el concepto de residencial. Y también tenemos muchas pequeñas industrias que se ocupan a lo que es el sistema de bombeo de aguas, por ejemplo,
procesamiento de fruta, en los molinos. ¿Ah? Ahí tenemos todo ese tipo de elementos. En los sistemas aéreos, ¿qué tipo de equipos tenemos? Tenemos transformadores, que son los transformadores de distribución, son cuchillas, las cuchillas que son para abrir, cerrar circuitos, para rayos, que es para proteger de las descargas, cortacircuitos fusibles, o también se le llama piezas portafusibles. Tenemos cables desnudos, cables forrados, tenemos ahí otros equipos que son los Alduty, son los seccionalizadores, tenemos reguladores de voltaje. Bueno, hay una serie de equipos que los vamos a ver, yo diría que en un tiempo más, un par de meses más. Yo creo que por ahí más o menos vamos a estar viendo estos equipos, un poquito más en detalle. ¿Cuál es la configuración del tipo que se ocupa? Es arbolar, o también se le llama radial, ¿cierto? Ya lo vimos en la segunda clase, lo que era el sistema del tipo radial. Eso quiere decir que tenemos el tronco, las ramas secundarias, las ramitas, hojas, frutas, eso es el tema. ¿Qué es lo que son el movimiento de carga? Se lleva a través de juegos de cuchillas, ¿cierto? También a través de algunos equipos también, Por ejemplo, si yo abro un Alduty es un equipo de operación bajo carga, cierro un cuchillo por otro lado o un reconectador, ahí estoy haciendo transferencias de carga, que se ocupan mucho, por ejemplo, cuando hay que normalizar una zona. Supongamos que chocaron un poste, se cortó una línea y hay que aislar esa zona para trabajar. Por lo tanto, las zonas que son transferibles para que no queden sin servicio, sin energía durante todo el proceso de mantenimiento, se hace la transferencia, ¿cierto? O sea, se abre un circuito, se cierra por el otro lado y se conectan a otros alimentadores, por ejemplo. Me tocaba mucho hacer ese tipo de trabajo cuando fui despachador en Chilectra. ¿Qué es lo que hay que, obviamente, preservar siempre en servicio dentro de lo que se pueda? Lo que son los hospitales, por ejemplo, los hospitales, todo lo que es la parte de los ministerios, algunas industrias importantes. ¿Se fijan? Eso es. Para eso se hacen estos movimientos de carga. Los sistemas subterráneos están muy fuertes todo lo que tiene que ver con conjuntos habitacionales, por ejemplo. Eso se están haciendo en forma subterránea por el impacto visual, más ecológico visual que otra cosa. Esa es más o menos la idea. Ahora, la confiabilidad de un sistema subterráneo es mejor que el aéreo. Obviamente, ¿cierto? Porque no hay ramas, vientos, pájaros, ¿cierto? Que puedan producir operaciones, fallas. Pero en los sistemas subterráneos tenemos la humedad y en algunos casos ratones también que se meten en algunas celdas y producen las fallas, ¿cierto? Las operaciones. ¿Qué constituyen los sistemas subterráneos? Ya los nombré, ¿cierto? Transformadores que son del tipo sumergible. Eso quiere decir que pueden estar bajo agua 24 horas, ¿cierto? Y funcionando sin problema. En caso de que haya una inundación. Tenemos cajas, tenemos cámaras de conexiones, tenemos interruptores de seccionamiento, ya como los equipos TIOF fusible. Y así, pues, tenemos cables aislados, ¿cierto? Muchos de ellos con pantalla, apantallados que se llaman. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pensar, ¿cierto? Cuando se va a hacer el diseño de un sistema, de un sistema subterráneo, la densidad de carga, ¿cierto? ¿Cuánto son los empalmes? ¿Qué tipo de empalmes son, ¿cierto? ¿Cómo están concentrados? ¿Dónde están ubicados? De acuerdo a eso se dimensionan los conductores, las protecciones, las uniones, los transformadores. Tenemos los costos. Los costos en la instalación de los sistemas subterráneos es del orden más o menos de 8 a 10 veces una instalación aérea. Y es por eso que las instalaciones son mayoritariamente aéreas, básicamente por un tema de costo. La confiabilidad, como les decía hace un momento, es más alta que los sistemas aéreos. Son más difíciles de operar, los sistemas subterráneos. No están a la vista. Hay que entrar a cámaras para hacer operaciones en equipos de media tensión, por ejemplo, o abrir cámaras
para meterse a abrir fusibles, en caso de baja tensión. En el caso aéreo, las piezas portafusiles están a la vista, los cuchillos están a la vista. Uno puede mirar más allá las líneas, ¿cierto? Para ver si hay alguien o algún problema. Por lo tanto, son un poquito más difíciles en lo que tiene que ver con la operación. Y como veíamos hace un rato, son altamente seguros. La tasa de falla es bastante buena. Así que por ese lado, ya lo que es la confiabilidad y la seguridad van absolutamente de la mano. Tenemos los sistemas mixtos, ¿cierto? Que es la mezcla de lo que ya estábamos viendo hace un momentito. ¿Cuáles son los principales componentes de los sistemas de distribución? Estamos hablando acá, se toca lo que es la baja y la media tensión en su conjunto. Los alimentadores primarios, ¿cierto? Acordémonos que primario se refiere a media tensión. En Chile se ocupa mucho lo que son las tensiones de 12 a 23 kilovolts. Tenemos 12.000, 13.200, 13.800, 15.000 y 23 kilovolts. Mayoritariamente esos son los voltajes. Bueno, estos alimentadores llegan a los transformadores de distribución, que son aquellos que bajan, ¿cierto? A la, ¿cómo se llama? A la baja tensión, trifásico, monofásico. Y de ahí, ¿cierto? Entregamos energía a lo que son los alimentadores secundarios, que son los de baja tensión, ¿cierto? Se está ocupando mucho el cobre, perdón, el aluminio, El aluminio, una red que la vamos a ver más adelante, yo diría que unos 3 meses más, que son el CALPE, cable aluminio preensamblado. Bueno, de ahí de los alimentadores llegamos a las acometidas, ¿cierto? Que a través de un cable llegan a las casas, a los equipos de medición. Las acometidas, equipos de medición, estos se llaman empalme. Es el conjunto de todos los equipos, ¿cierto? Protecciones que son para dar energía a los clientes finales, en este caso, que seríamos nosotros, ¿cierto? Ese es el alimentador es primario, la media tensión, ¿cierto? Lo podemos descomponer en troncales y ramales, ¿cierto? Donde las troncales obviamente son principales, mayor sección, llevan mayor carga de energía. Los ramales son aquellos que salen principalmente de las troncales. Eso es un poquitito para ir entendiendo esto. Si de repente, chiquillos, tienen alguna duda, alguna consulta, ustedes saben que tienen toda la libertad para interrumpirme. No hay ningún problema al respecto. Me deben interrumpir si tienen una duda, pues no se pueden quedar ahí con la duda. Ese es un mal negocio. Imagínense que justo entre en la prueba la duda que ustedes tienen. Entonces no es muy bueno. Ahora, bueno, tanto en media tensión como en baja tensión se está ocupando mucho el aluminio, a pesar de que hay una infinidad de redes de cobre todavía instaladas y en algunas zonas todavía se sigue instalando mucho el cobre. El problema es que es más caro, es más pesado, se lo roban más que el aluminio. Entonces las cosas tienen ventajas y desventajas. Los alimentadores de media tensión tenemos de todos estos tipos, ¿cierto? Tenemos de 3 hilos, que serían los trifásicos, 4 hilos, ¿cierto? En el caso de que lleven un cable de acero, que puede ser un cable de guardia, el caso de las redes, voy a anotar acá, Space Cap, que se llaman, que son las redes protegidas, Space Cap. Están las 3 fases que son protegidas, eso quiere decir que tienen un nivel de aislación y además hay un cable de acero que soporta toda la estructura. En ese caso podríamos decir que es de 4 hilos, cuando llevan este cable de acero de 3 octavos de pulgada. Tenemos de 2 hilos, ¿cierto? Típico de las redes DAE, distribución aérea económica. Ya les voy a mostrar más adelante un par de fotitos. Y tenemos también monofásicos en un hilo. Si uno va hacia el sur por la carretera, de repente va a ver que hay unos postes con un solo conductor en la punta y que llegan a los transformadores. Ese también es un sistema para transformadores monofásicos. Lo ocupa mucho la CGE, ese sistema unifilar. Sigamos viendo ahí si ustedes quieren ir leyendo un poquitito más.
Ningún problema, ¿cierto? Para que vayan aprendiendo algunos detalles adicionales. Los transformadores de distribución. Transformadores de distribución, ¿cierto? Como ya les he comentado un par de veces, son los que toman la tensión en media tensión y la bajan a baja tensión. Y en cuanto a esto, capacidades, tenemos una infinidad de capacidades de transformadores que van desde los 5 kVA a los 1000 kVA. Los 5, 10, 15, 30, 37,5, 45, 75, 100, 150, 300, 500, 750, 1000 kVA. ¿Se fijan? Ahora, obviamente, dependiendo del peso del transformador, es si los podemos colocar en poste o no. Hay algunos que se colocan en un solo poste, que se les llama el tipo mochila, y hay otros que van en 2 postes. Hay otros que son tan pesados que hay que colocarlos en superficie, ¿cierto? Que son los pad mounted, ¿cierto? Montados sobre piso, sobre superficie, ¿ya? Y también algunos que son subterráneos, subterráneos, que van en unas bóvedas. Ese es más o menos algunos detallitos. Vamos a ver después mejor. Le estoy dando una breve explicación, ¿cierto? De lo que vamos a ir viendo en forma más detallada. Algunos equipos secundarios que son importantes en lo que son las redes de distribución. Tenemos los cuchillos o cuchillas, reactores, interruptores, capacitores o condensadores, ¿cierto? Se les puede decir de las dos maneras. Tenemos fusibles, restauradores o reconectadores, y también tenemos los seccionalizadores. Los cuchillos, ¿cierto? Son los elementos que sirven para abrir, cerrar, transferir carga. Los reactores, que lo que hacen es introducir reactancia en los circuitos, reactancia. Sirven para limitar las corrientes de cortocircuito, por ejemplo. Los interruptores, bueno, son equipos de operación, protección, que tienen capacidad de ruptura. Son capaces de abrir y cerrar en condiciones de operación normal y también en condiciones de falla, cuando hay un cortocircuito, por ejemplo. Estos equipos abren y por eso tienen capacidad de ruptura. ¿Por qué? Porque tienen que soportar esas corrientes sin dañarse. Los condensadores, son equipos que se usan para corregir, mejorar el factor de potencia. Y por efecto, ¿cierto?, de la mejora del factor de potencia, que lo que hacemos, mejoramos el voltaje. Estos se ocupan en las redes de distribución primaria. Yo diría que de la mitad, más allá de lo que son los alimentadores, actúan con ¿cómo se llama?, con interruptores horarios, ¿cierto? Porque en la noche los voltajes se van a disparar hacia arriba, ¿por cierto?, quemando ampolletas y todo ese tipo de cosas. Por eso tienen que tener controles horarios estos equipos. Fusibles, ¿cierto? Los fusibles son los elementos de protección más baratos que hay. En media tensión y en baja tensión se ocupan mucho los fusibles. Un fusible de media tensión no cuesta más de 10.000 pesos, a no ser que sea un poquito sofisticado. Estoy hablando de los aéreos, los que van encapsulados, los que van en subterráneos, obviamente son más caros. Pero además que tienen curvas bastante estables, los fusibles, así que son muy utilizados para proteger transformadores, por ejemplo, bancos de condensadores, reguladores de voltaje, arranque a transformadores particulares. Los reconectadores, restauradores o reconectadores, estos hacen operaciones de apertura y cierre. Si hay un cortocircuito, este equipo abre, cuenta un tiempo y cierra. Y esto lo puede hacer hasta 4 veces. ¿Y por qué? Porque yo diría que ahí habla del 80%. Otros textos que he leído hablan de que aproximadamente el 85-90% de las fallas son transitorias, son temporales. Una rama que toca la línea, ¿cierto? Una rama que se cae sobre la línea y se quema. El viento, un pájaro también que hace operar una línea. ¿Se fijan? Ahí tenemos diferentes causales que son absolutamente temporales. Aparece la falla y desaparece. Por lo tanto, estos equipos son bastante prácticos en ese sentido.
Como les digo, después vamos a ver todo esto un poquitito más en detalle. ¿Eh? ¿Qué más tenemos? A ver, tenemos los capacitores. Ay, ¿por qué se fue para atrás? Parece que yo apreté mal una tecla. ¿Cierto? Ahí está cómo operan estos equipos. Ya tenemos los seccionalizadores, que son interruptores sin capacidad de ruptura, ¿cierto? Que son en aceite o en hexafluoruro de azufre. Y estos equipos funcionan en forma coordinada con los reconectadores. Siempre se instalan aguas abajo de un reconectador. Un seccionalizador no se puede instalar si no tiene un reconectador arriba, aguas arriba. ¿Ah? Porque lo que hace es contar los pulsos de cortocircuito y cuando abre el reconectador, que está haciendo las aperturas y cierres el reconectador, y de acuerdo a cómo se llama la configuración, cuando abre el reconectador, abre el seccionalizador. ¿Ya? Un seccionalizador no puede abrir con corriente de falla. Necesariamente tiene que abrir cuando el reconectador está abierto, ¿ya? O si no explota, no tiene capacidad de ruptura. Por lo tanto, tampoco tiene curvas de operación, como las tiene el reconectador. ¿Ah? Consideraciones sobre transmisión en corriente continua y corriente alterna. Bueno, ustedes saben que producto de ahí el altercado en que hubo entre Tomás Alva Edison y el señor Tesla. El señor Edison decía que era mejor transmitir en corriente continua. Y el señor Tesla decía que era mejor la corriente alterna. Obviamente, por los resultados, ¿cierto? Ganó lo que es la corriente alterna. En Chile todo se transmite en corriente alterna. Pero se han agregado algunas alrededor del país, o sea, perdón, del mundo, se han agregado transmisiones en corriente continua, que en algunos casos son bastante favorables. Les voy a dar un ejemplo en que es muy favorable. En Estados Unidos la frecuencia es de 60 ciclos por segundo. ¿Ya? En Canadá la frecuencia es de 50 ciclos por segundo. O sea, tenemos 60 ciclos por segundo, Canadá 50 ciclos por segundo. ¿Cómo interconectamos esas redes? Imposible. Cortocircuito inmediato. No podemos sincronizar. Entonces, ¿cómo se logra hacer en este caso, como buen ejemplo, ¿cierto? De alguna de las particularidades? Transmitimos en corriente continua. Luego, ¿cierto? Colocamos inversores acá y convertimos por este lado en 60 ciclos por segundo y en este otro lado con 50 ciclos por segundo. ¿Se fijan? O sea, es la única manera de interconectar los sistemas de Estados Unidos con Canadá por el problema de la frecuencia. Esa es una de las ventajas. Aparte de eso, tiene varias otras ventajas. Ahí les voy a ver que echen una miradita, pero acá tengo las ventajas de DC versus AC, ¿cierto? Direct current, alter current. La reactancia, ¿cierto? La corriente continua no tiene reactancia, por lo tanto las líneas son pura resistencia. No hay reactancia porque la frecuencia es cero. Por lo tanto es pura resistencia. ¿Ya? Con eso, ¿qué es lo que pasa? Desaparece el efecto piel. Al ser la frecuencia igual a cero. La potencia que se transmite es solamente potencia activa, no es reactiva. Por lo tanto, la potencia aparente es igual a la potencia activa. ¿Se fijan? También es una tremenda ventaja, por lo tanto hay menos pérdida de las líneas. Bueno, la cantidad de conductores. Tú en corriente alterna, ¿cierto? Necesitas las tres fases. En corriente continua, un solo cable. Y así, porque el retorno se puede hacer por tierra. Es por eso que basta con un solo cable. ¿Se fijan? La frecuencia es cero, por lo tanto hay una serie de efectos que se eliminan, ¿cierto? Lo que es las radiaciones electromagnéticas, interferencia. Susceptancia. La susceptancia, de signo B, no existe tampoco la susceptancia. Desaparece, ¿cierto? Ese es un efecto que se produce respecto de tierra en las líneas de corriente alterna. Los análisis y cálculos, obviamente, son tremendamente más simples
en corriente continua porque solamente estamos hablando de números reales, ¿cierto? No hay ecuaciones diferenciales, las derivadas y todo eso no es necesario hacerlas en corriente continua. Por lo tanto, todo lo que son los cálculos de flujos de potencia es bastante más simple. Y el efecto piel es nulo, ¿cierto? Que ya lo comentábamos hace un rato, efecto piel nulo, ¿cierto? Eso quiere decir que la corriente se distribuye por todo el conductor, no solamente por la periferia, no solamente por la superficie. Eso sería lo que teníamos que ver el día de hoy, chiquillos. Con esto estamos terminando lo que tiene que ver con la introducción, ¿cierto? Los fundamentos de los sistemas de potencia. Por eso les decía, esto es la parte introductoria a todo lo que tenemos que ir viendo. La próxima semana ya vamos a partir con las subestaciones, conocer un poquitito más qué tipo de subestaciones, los sistemas de barras que tienen, cuáles son sus componentes principales. Y así vamos creciendo, así vamos aprendiendo, así vamos mejorando en el aprendizaje.